La sirena de Fiji fue un espectáculo que ganó popularidad durante el siglo XIX. La sirena de Fiji original fue expuesta en 1842 por Phineas Taylor Barnum, un empresario y hombre de espectáculos estadounidense, en el Barnum's American Museum de Nueva York. Esta curiosidad atrajo a muchos visitantes al museo y su popularidad quedó atestiguada en el hecho de que más sirenas de Fiji se expondrían posteriormente en los Estados Unidos. Se dice que la sirena de Barnum fue destruida en un incendio que se produjo y quemó el Museo de Barnum en 1865. Sin embargo, en aquella época, la sirena habría sido expuesta en el Museo Kimball de Boston. Y solo apareció cuando este museo también ardió en llamas a principios de la década de 1880. También se ha afirmado que la sirena fue rescatada de alguno de los incendios y que todavía se exhibe en la actualidad. ¿Una sirena en Norteamérica? La historia de la sirena de Fiji en Estados Unidos comienza con la llegada a mediados de julio de 1842 de un inglés llamado Dr. J. Griffin, que en realidad era Levi Lyman, un socio de Barnum, supuesto miembro del Liceo Británico de Historia Natural. Al parecer, Griffin traía consigo una sirena que, según afirmaba, había sido capturada cerca de las islas Fiji, en el Pacífico Sur. La noticia de la llegada de Griffin junto con su extraño espécimen fue conocida por la prensa, y los periodistas fueron al hotel de Griffin exigiendo ver a la sirena. Cuando les dio un vistazo a lo que había traído, los periodistas se convencieron de que era real. Poco después, Phineas Taylor Barnum visitó las oficinas de los principales periódicos de Nueva York, donde explicó que había intentado convencer a Griffin de que expusiera la sirena en su museo. Lamentablemente, el inglés se mostró reacio a hacerlo. Además, dio la casualidad de que había preparado de antemano un anuncio que contenía el grabado en madera de una típica sirena europea para la exposición, que ahora no le servía de nada. Por lo tanto, lo entregó a los periódicos, que decidieron imprimir el grabado en madera. Se dice que Barnum también distribuyó por la ciudad 10,000 panfletos, también con representaciones de sirenas seductoras. Todo esto fue un truco publicitario y, pronto, la sirena de Fiji de Griffin se convirtió en el tema más candente de Nueva York. Finalmente, Griffin aceptó exponer su sirena durante una semana en el Concert Hall de Broadway. La exhibición de una semana fue un éxito entre la gente y, como resultado, Griffin permitió que se expusiera en Nueva York durante más tiempo. Se acordó que se expusiera en el Barnum's American Museum durante un mes. Aparte de la exposición, Griffin dio conferencias a las multitudes que acudían a ver a la sirena. Pero, ¿la sirena era real? Lo que vio el público no fueron las hermosas sirenas con los pechos desnudos que aparecían en el material promocional de Barnum. En su lugar, era el cuerpo conservado de una pequeña abominación, lo que les recibía cuando visitaban la exposición. De hecho, más tarde se revelaría que la sirena de Fiji era en realidad la mitad superior de un mono juvenil, sembrada en la mitad inferior de un pez. Cabe mencionar que Barnum no creó la sirena de Fiji, y que tales objetos se habían fabricado en Asia, Japón y las Indias Orientales, mucho antes de que el showman adquiriera su supuesta sirena. La creación de la sirena. Se cree que la famosa sirena de Fiji se fabricó en Japón alrededor de 1810, donde supuestamente era una forma de arte tradicional entre los pescadores. La sirena de Barnum fue comprada por comerciantes holandeses que la vendieron a un capitán de barco estadounidense llamado Samuel Barrett Ades en 1822. Ades pagó una gran cantidad de dinero por la sirena,
pero no consiguió hacer una fortuna con su exhibición. Tras su muerte, la sirena pasó a manos de su hijo, que la vendió a Moses Kimball. Fue a Kimball a quien Barnum había alquilado la sirena. La pérdida de la sirena de Fiji. Tras su exhibición durante un mes en el Museo Americano de Barnum, la sirena de Fiji realizó una gira por el sur, que tuvo que interrumpirse debido a una disputa que provocó en Carolina del Sur. Después, la sirena de Fiji pasó su tiempo entre el Museo Barnum y el Kimball en Boston durante los siguientes 20 años. En 1859, la sirena de Fiji se fue de gira a Londres y a su regreso se expuso en el Museo Kimball de Boston, su último paradero conocido. Según una creencia, la sirena de Fiji fue destruida cuando se produjo un incendio en el Museo de Barnum en 1865. Sin embargo, se ha señalado que en ese momento la sirena habría estado en el Museo de Kimball. Por lo tanto, se ha sugerido alternativamente que la sirena solo desapareció a principios de la década de 1880, cuando el Museo de Kimball fue destruido por un incendio. Otra alternativa es que la sirena de Fiji haya sobrevivido de algún modo y haya acabado en el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard. Aunque ese museo posee una sirena de Fiji, se desconoce si es la original. También hay otros museos en el mundo que exhiben sirenas de Fiji, lo que quizá atestigua la fascinación de la gente por este tema. Aunque, por supuesto, sean falsas. Yo soy el documentalista y esto fue La abominable sirena de Fiji. Saludos especiales para EMLGAN 360, Robert García, Roberto Martínez, Rodrigo Astudillo, Eco MC, Oliver Vicente, Juan, Ubaldo Hernández, René Bello, Oscar Santiago Cervantes, Junior Benítez 456, Luis Ángel Torres García, Teyuna, Itan Siga, Renato Patiño, Octavio Guillermo, Carlos Flores Villarreal, Fernando Maza, Víctor Nieves, Yaritza Merino, Ángel Jair y Katsuki. Gracias y hasta la próxima.